Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de esta tarde con el tema divisibilidad. En cuanto al tema de divisibilidad, pues prácticamente de lo que se trata es de determinar cuáles son las reglas que se utilizan en aritmética en el sistema decimal para determinar si un número es divisible entre otros. En particular, cuando nosotros estábamos en la escuela primaria, recordamos cuando un número es divisible entre dos, cuando un número cualquiera es divisible entre 5, o cuando un número es divisible entre 3. Algunos recordarán también la regla de cuando un número es divisible entre 9, o un poco más complicado, o tal vez no sé si lo lograron ver ustedes en cuarto o quinto grado, cuando un número es divisible entre 11. Diferentes reglas que nosotros a lo mejor las aprendimos, y lo que vamos a hacer en esta clase es hacer la derivación de varias de esas reglas. ¿Por qué es que nosotros decíamos que, por ejemplo, en el caso de la divisibilidad por 2, cuando un número es divisible entre 2 en el sistema decimal? ¿Alguien podría recordar cuarto grado o quinto grado? Primero, es divisible entre 2 siempre y cuando no sea 0, el primer criterio, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cualquier número mayor que 0. Cualquier número entero, en particular números enteros. Creo que puede ser divisible entre 2 mientras tanto sea par. No Siempre sea sé. par. ¿Y cuándo un número es par? Cuando Pues, termina en 2, 4, 6, 8 y Okay. así. Cuando la última cifra o el último dígito del número es par. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué es que cualquier número que termina en cifra par es divisible entre 2? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? Probablemente no. Pero veamos aquí por qué es que nosotros terminamos aprendiendo la regla de que todos los números que terminen en cifra par son divisibles entre 2. Sabemos que los números, cualquiera que utilizamos en nuestro sistema de conteo, el sistema decimal, todos los números están compuestos por una sucesión de dígitos, ¿verdad? Y los dígitos que se utilizan son del 0 al 9. Entonces, cualquier número que nosotros ocupamos, de acuerdo a su posición en el número, cada uno de estos dígitos está multiplicado por una potencia de 10. ¿Recuerdan ustedes la notación, la representación posicional de los números en el sistema decimal que vimos en la clase hace 2 clases? De manera que si yo tengo un número n, prácticamente ese número n, el valor se encuentra a partir de esta suma de estos términos, donde si vamos, para facilitar un poco la explicación, vamos a agarrar el último dígito. El último dígito de este número es en particular este A sub 0, es el dígito de las unidades. Por eso es que el factor que lo acompaña es el factor 10 a la 0, que vale 1. Por eso es el dígito de las unidades. El siguiente, si vamos hacia la izquierda, este A sub 1, que es el del número original, es el dígito de las decenas. Por eso es que aquí está multiplicado por 10. Y si vamos siguiendo hacia atrás, este A sub 2 es el dígito correspondiente a las centenas, por eso es que estaría multiplicado por 10 al cuadrado, que es 100, y así sucesivamente incrementándose el exponente de la potencia 10, que es la base de nuestro sistema, hasta llegar al dígito con el que comienza el número. ¿Ok? Bueno, a partir de esta representación,
yo puedo hacer la siguiente simplificación. O voy a representar ese 10 por un producto de 2 por 5. Si en vez de poner 10 a la n, yo reemplazo ese 10 a la n por 2 por 5 elevado a la n, voy a obtener el primer término así. El siguiente término va a ser a sub n menos 1 por 2 por 5 elevado a la n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a la sub 1 que está multiplicado por 10, o sea, por 2 por 5, y el a sub 0 no queda multiplicado por ningún, porque no tiene ningún 10 como factor. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? Bien. Entonces, observemos lo siguiente. Cuando yo tengo este 2 por 5 elevado a la n, yo puedo desarrollar este producto. 2 por 5 elevado a la n equivale a 2 a la n por 5 elevado a la n. Lo mismo que aquí, 2 elevado a la n menos 1 y 5 elevado a la n menos 1 y así sucesivamente. Si sigo transformando esta expresión, voy a llegar a lo siguiente. Cuando yo tengo 2 a la n por 5 a la n en este término, voy a empezar a encontrar que todos estos términos tienen un factor 2. Yo les puedo sacar un factor común 2. Por cierto, también tienen un factor 5, pero ahorita el que me interesa es sacar un factor 2 que es común a este otro que tiene un 2 al cuadrado, a este otro que tiene un 2 a la n menos 1 y a este que tiene un 2 a la n. Entonces lo que voy a hacer aquí es escribir esta expresión, esta suma, como un 2 multiplicado por todos estos números a los cuales le saqué ese factor. Como al primero que era 2 a la n por 5 a la n y le saqué un 2 como factor común, entonces ya no queda 2 a la n, sino que 2 a la n menos 1 por 5 a la n. En el siguiente, que era 2 elevado a la n menos 1, ahora queda nada más 2 a la n menos 2 por 5 a la n menos 1 y así sucesivamente hasta que llego a la sub 1, que tenía 2 por 5, pero como saqué el 2 también aquí como factor común, ya solo queda multiplicado por 5. Lo interesante es que estos términos que están acá, todos ellos, es una suma de valores multiplicada por 2. ¿Qué significa eso? Que esta parte del número, toda esta suma, es un número par, porque está multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces, al final solo queda este dígito solo, y yo puedo ahora empezar a concluir que como el valor del número n tiene un valor que es par de acuerdo a los diferentes dígitos, a excepción del último, si yo encuentro esta suma obviamente que es multiplicada por 2 es par. Para que todo el número o para que la suma completa fuera par, este último dígito tendría que ser par. ¿Ok? Entonces aquí nosotros sacamos ya la regla que aprendimos en primaria, que para que el número 2 divida un número n, tiene que darse de que 2 también divida a sub 0. O sea, el a sub 0 tiene que ser un número que sea divisible por 2. Entonces, concluimos que n es divisible por 2 siempre que a sub 0, o sea, el dígito de las unidades sea 2, 0, 2, 4, 6 u 8. Es decir, el número n termina en cifra par. Bueno, esta es la derivación de por qué todos los números divisibles, para que sean divisibles entre 2, tienen que tener el dígito de las unidades como un número par. Veamos ahora otro criterio, que es bien similar la derivación de esto, el criterio de divisibilidad por 5. ¿Se recuerda a alguien, si lo aprendió en algún grado de primaria, cuando un número entero es divisible entre 5?
Cuando termina en 0 o en 5. Cuando termina en 0 o en 5. Muy bien, eso lo aprendimos muy bien de memoria. Y ahora vamos a derivar por qué es cierto eso. Y comenzamos igual que en el criterio anterior. El número cualquiera es este, que es una secuencia de dígitos. Y según la representación del sistema posicional, ese número es el a sub n por 10 a la n más el dígito a sub n menos 1 por 10 a la n menos 1, etcétera, etcétera, hasta llegar al dígito último, que es el a sub 0. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer para representar este 10? Igual que en el caso anterior, yo voy a poner ese 10 elevado a la n como 2 por 5 y todo eso elevado a la n. Cada uno de estos factores 10 a una potencia lo voy a sustituir por el producto 2 por 5. ¿Qué voy a hacer en este caso? En este caso lo que voy a sacar, como yo sé que aquí está 2 a la n por 5 a la n, aquí está 2 a la n menos 1 por 5 a la n menos 1, y así sucesivamente. Todos estos términos, este primero, este otro y todos los demás, todos tienen un factor 5. Al menos un factor 5. Porque este tiene un factor 5, pero este tiene dos factores 5, porque está 5 al cuadrado. Y este tendrá más factores 5. Lo que me interesa es sacar uno de ellos y convertir esta expresión a esta forma. Saco un factor 5, de manera que este primer término es a sub n por 2 a la n por 5 a la n menos 1, porque ya le saqué un factor 5. Y así sucesivamente, el mismo efecto tienen todos los demás, hasta que el último, a sub 1, solo queda multiplicado por 2, porque le saqué el factor 5, el único factor 5 que tenía, y queda esta expresión. Queda 5 multiplicado por toda esta suma. ¿Qué significa eso? Que toda esta cantidad de términos sumada, multiplicada por 5, obviamente es un múltiplo de 5. Y si toda esta cantidad es múltiplo de 5, quiere decir de que ese valor inicial, hasta aquí, hasta este penúltimo dígito, toda esa cantidad, si yo la tomara aparte, esa es una cantidad que es divisible entre 5. Entonces, si yo tengo una cantidad divisible entre 5 y le sumo un solo dígito al final, ¿cómo debe ser ese último dígito para que toda la suma completa sea divisible entre 5? Pues simplemente que este dígito último de las unidades, ya sea 0, que yo puedo dividir 0 entre cualquier cantidad, o sea 5, que es también divisible entre 5. Entonces, finalmente, yo concluyo lo que nosotros conocemos algunos ya de memoria como una regla, que para que 5 divida un número n, tiene que darse que 5 divida a el último dígito, o sea, al dígito de las unidades. Concluimos entonces que n es divisible por 5 siempre que el dígito de las unidades sea 0 o sea 5. Es decir, el número n termine en cifras 0 o 5. Vayamos a otro criterio de divisibilidad. El criterio de divisibilidad por 3. ¿Alguien recuerda de algún grado de primaria el criterio de divisibilidad por 3? Cuando un número entero es divisible entre 3. Cuando la cifra sea un múltiplo de 3. ¿Cuál cifra? Cuando su terminación, no sé si estoy mal, que sea 0, 3, 6 o 9, por ahí. Todavía no está tan correcto. ¿Alguien te recuerda de esa regla de cuando un número entero es divisible entre 3? Cuando los números, el último número sea divisible. Cuando son primos. Cuando son primos. No. No, eso era A ver, alguien que se recuerde cuando un número entero es divisible entre 3.
Nadie. Deberían saberlo. Porque eso es parte del programa de quinto grado, cuarto grado, sexto, y después lo repiten en los siguientes grados. Cuando la suma, Por ahí va, por ahí va. Cuando la suma de los números sea múltiplo de 3. Cuando la suma de los dígitos del número sea un número divisible entre 3. ¿Ok? Muy bien, gracias por esa aportación. Entonces, lo que aprendimos en primaria es que un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus dígitos es un número que es divisible entre 3. Veamos ahora por qué esa regla es así. Comenzamos escribiendo un número cualquiera que tiene estos dígitos en su expansión decimal y sabemos que la expansión decimal de un número es lo que ya hemos conversado en los ejemplos anteriores. Cada uno de estos dígitos está multiplicado por una potencia de 10 porque esta es la expansión decimal de un número. Vamos a hacer un pequeño truco, digamos, es un truco aritmético, y ese 10 yo lo voy a representar por 3 al cuadrado más 1. ¿Ok? Porque yo sé que 3 al cuadrado es 9, más 1 es 10, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo a sub n, factor de 3 al cuadrado más 1, todo elevado a la n. ¿Ok? Y así sucesivamente todos los demás números 10 elevados a las diferentes exponentes están representados por 3 al cuadrado más 1. Hasta el último, que es el a sub 1, es simplemente 3 al cuadrado más 1, ya no tiene exponente este 10, más que el exponente 1. Y el último que no tiene factor que acompaña, factor 10 que acompaña al dígito de las unidades. Entonces, observemos esto. ¿Qué observamos aquí? Yo tengo una suma de dos cantidades elevado a un exponente n. Prácticamente lo que tenemos que recordar acá es el desarrollo de un binomio elevado a una potencia. En los cursos de matemática 1 o 2, probablemente, precálculo, cualquiera de los cursos de matemática que ustedes ya llevaron, o el mismo en bachillerato, conocieron cuál es en álgebra, por ejemplo, cuál es el desarrollo de un binomio a una potencia. ¿Alguien podría decirme cuál es el desarrollo de A más B al cuadrado? El binomio A más B, todo eso elevado al cuadrado. ¿Se recuerdan? Nadie se acuerda. ¿Cómo desarrollar A más B, el binomio A más B elevado al cuadrado? Bueno, es el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Eso es cuando yo lo elevo al cuadrado. ¿Alguien podría recordar cuándo es el desarrollo de un binomio, de la suma de dos cantidades elevado al cubo? Por ejemplo, A más B elevado al cubo. Pregunto. Francisco Hernández, ¿podría usted colaborarnos en esto? No. Leslie Amarilis. Yo tengo una consulta. Sí, cómo no. Dele. Ese es el... Dijo A más B al cubo, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cuál es el desarrollo de eso? No sería... bueno, es que no recuerdo bien si es el
que el cubo del primero Exactamente, más 3 más, veces el más 3 primero al veces, cuadrado por el ajá, por segundo, el segundo, más el más 3 triple, veces ajá. el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Así es el desarrollo de un binomio elevado al cubo. Bueno, estoy haciendo una remembranza porque aquí yo tengo un binomio, pero no está elevado ni al cuadrado ni al cubo, sino que está elevado a la n. Si ustedes investigan un poco, porque veo que se les ha olvidado, a pesar de que debieron haberlo practicado ya en bachillerato o en tercer ciclo, y en los cursos de matemática de la universidad. Este número, cuando yo lo desarrollo a una potencia n, lo que va a ocurrir es que va a aparecer el primero de ellos elevado a la potencia n. Y luego va a aparecer sumado esa primero, el primero elevado a la potencia n, va a aparecer la suma de el primero elevado a una potencia con una unidad menor, o sea, el 3 al cuadrado a la n menos 1 por el segundo a la potencia 1, más el primero a la potencia n menos 2 por el segundo, que va a ser al cuadrado, que va el segundo de los términos del binomio va incrementando su exponente, mientras que el primero va disminuyendo su exponente a partir del valor n. Finalmente, el último término va a ser solamente, así como comenzamos con el primero elevado a la n, el último término de ese desarrollo va a ser el 1 elevado a la n. Vale, esto es para recordarles nada más lo que vamos a hacer a continuación. A continuación, lo que queríamos hacer es que yo tengo prácticamente, cuando yo hago el desarrollo de este binomio, lo que voy a obtener es una gran cantidad de términos de este binomio, una cantidad de términos que tienen un factor 3 y al final va a quedar el 1 elevado a la n, que es 1. Por eso es que yo reemplazo todo este binomio que está aquí elevado a la n por un valor que va a ser un múltiplo de 3, porque todas las cantidades que van a ir sumadas en el desarrollo de esto tienen un factor 3, por lo menos 1. Entonces va a ser un número que es múltiplo de 3 más 1. Y así todos los demás van a estar desarrollados en esta forma. Hasta el último, que va a estar prácticamente, es como que yo estuviera aquí. Este es un 3 al cuadrado a sub 1 multiplicado por 3 por 3 prácticamente, que es el 3 al cuadrado más 1. Y el último queda solo. Entonces, como yo tengo prácticamente el a sub n multiplicado por esta suma, uno de los dos es un múltiplo de 3, este otro en el que tiene uno de los dos múltiplos de 3, prácticamente yo voy a tener a sub n por 3 k sub n, más a sub n por 1. Y así sucesivamente, a sub n menos 1 por 3 kn menos 1, más a sub n menos 1 por 1. Y así lo que voy a obtener es varios términos que son que tienen un factor 3 y van a tener varios términos que están solamente sin ese factor 3, porque al hacer este producto de a sub n por estas dos cantidades, uno de ellos va con el factor 3 y el otro simplemente es el mismo valor que tiene el a sub n. Por eso es que yo acá, a continuación en esta otra fila, he sacado todos estos productos, a sub n, k sub n, porque saco el 3 como un factor común, y a sub n menos 1 por k sub n menos 1, porque saqué este 3 que también es factor común, hasta el a sub 1, k sub 1, que es este de acá, a sub 1 multiplicado por 3k sub 1, y esto que está entre paréntesis va multiplicado por 3 y quedan
todos los términos que son todos estos a sub n por 1, más a sub n menos 1 por 1, y así sucesivamente, quedan todos ellos, y al final queda la sub 0 que estaba ya desde el inicio. ¿Qué es lo que estoy observando acá? Aquí estoy viendo una suma de cantidades que está multiplicada por 3. Y aquí tengo otra suma de cantidades que no está multiplicada por 3. Esta primera parte, yo sé que esta cantidad que está acá es múltiplo de 3. O sea, es divisible entre 3. Entonces, para que toda la cantidad fuera divisible entre 3, tendría que esta suma, ¿qué le queda? No le queda más remedio que esa suma, que son los dígitos. Si ustedes observan aquí, son puramente todos los dígitos del número original. Esta suma tendría que ser también divisible entre 3, para que sumando esto más esta otra cantidad que ya es múltiplo de 3, toda la cantidad sería múltiplo de 3. Entonces aquí tenemos la conclusión que para que 3 divida a n, o sea que n sea divisible entre 3, tiene que darse de que 3 divida a esta suma. Todos los dígitos a sub n menos 1, a sub n hasta a sub 0. Es decir, 3 tiene que dividir a la suma de sus dígitos. Eso es lo que nosotros aprendimos en la escuela cuando un número es divisible entre 3. Ahora, igual con la divisibilidad por 9, tenemos que igual la misma expansión, la notación posicional en el sistema decimal, solo que en vez de poner 10 a la n, yo pongo 9 más 1 a la n. Y vamos a hacer la derivación y nos vamos a dar cuenta también de que yo puedo sacar un factor 9 para todas estas sumas, para todos estos términos. Y al final también quedan estas sumas de las dígitos del número original. Entonces, como esta primera parte es un valor que es multiplicado por 9, toda esta cantidad es divisible entre 9. Y para que toda la suma del número n sea divisible entre 9, también esta suma tendría que ser divisible entre 9. Entonces la regla final es que para que un número n sea divisible entre 9, tiene que darse que 9 divida a la suma de todos sus dígitos. O sea que esto yo no sé si ustedes lo recordaron, pero para que un número sea divisible entre 9, todos sus dígitos sumados tienen que ser 9 o bien un múltiplo de 9 para que esa suma sea divisible entre 9. ¿Ok? Bien. Inge, Sí, ¿cómo no? yo tengo una duda, porque De. viéndolo así como estamos haciendo esto del criterio de divisibilidad, Sí, yo recordé que alguien una vez me dijo que, digamos, cuando estábamos aprendiendo las tablas, porque yo me lo aprendí de esa manera. correcto. Entonces, si 2 por 2 va y eso, todo número multiplicado por 2. digamos, por la base 2 es Sí, divisible entre 2. Entonces estoy viendo correcto. que básicamente es lo mismo, porque a mí así me lo enseñaron. Claro. Entonces, ajá. Por eso es que yo digo que cuando yo hago este es el número original y esta es la expansión decimal. Pero para sacar esa conclusión, yo tengo que hacer esta conversión en vez de 10, 9 más 1. Y al hacer esta expansión de 9 más 1 a la n, yo puedo sacar varios términos que tienen un factor 9. Entonces, al sacar el factor 9, yo los pongo todos en común, saco el factor 9 y luego dejo aparte los que no tienen factor 9. Como esta cantidad inicial es divisible entre 9, para que todo ello sea divisible entre 9, esta suma también debería ser divisible entre 9. Por eso es que la regla es que para que un número sea divisible entre 9, la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo, o sea, la suma de los dígitos tiene que dar una cantidad que también es divisible entre 9. Muy bien. Como estamos prácticamente terminando esta primera parte de la clase, voy a suspender acá
la grabación.